Bueno, vamos sí a meternos en el asunto que nos reúne. Hasta ahora hemos tenido dos momentos. La temática de este fin de semana iba a ser cultura, reino de Dios e iglesia. Eh, Al principio hicimos como un pantallazo histórico intentando entender la doctrina de la cultura y de qué manera ese no somos, pero estamos, afecta la manera en la cual vivimos, la manera en la cual nos relacionamos y las complejidades que a veces tiene todo eso para la vida cristiana de todos los días. Almen después hizo una bajada en cuanto a cuál fue el corazón del ministerio de Jesús, del reino de Dios, y del cual la iglesia es una continuadora. ¿Sí? La iglesia no puede vivir al margen de lo que Jesús dijo, hizo, pensó, sintió, sino que por el contrario tiene que ser una continuidad de todo eso. Si no, la iglesia pierde su razón de ser, pierde su propósito, y eso es algo que no podemos hacer. Y hoy voy a profundizar un poco más en estas cosas que Almen ya comenzó ayer y que tienen que ver con la iglesia. Almen lo puso en unos términos más teológicos bíblicos, de la narrativa sagrada bíblica, y hoy me gustaría intentar bajarlo a cuestiones como un poco más prácticas en la forma en la cual nos organizamos, ¿sí? La forma en la cual la iglesia se organiza, toma decisiones, y específicamente, a ver si tenemos la proyección, ahí va. El título que le puse a esta reflexión es Una iglesia para el siglo XXI. ¿Sí? Este proyecto que es una continuidad de lo que Jesús dijo, hizo, pensó, sintió, eh, ¿de qué manera se expresa siendo conscientes de las complejidades que implica encarnar este mensaje en una cultura como la nuestra? Vamos a preguntarnos en esta mañana acerca de qué necesidades, problemáticas, desafíos y posibilidades encierra ser iglesia en un mundo como en el que vivimos hoy en día, ¿no? Para aquellos que entendemos que el proyecto de Jesús no es un proyecto individualista, narcisista, de consumo, sino que, como decía Howard Snyder, y lo mencionaba Almen ayer, la iglesia es la comunidad del rey, ¿no? Nosotros reconocemos a Jesús como rey. Cristo es el Señor. Esa fue una de las primeras afirmaciones de los cristianos. Cristo es el Señor, por lo tanto el César no es Señor, y parte de que Cristo sea el Señor tiene implicaciones muy concretas para la forma en la cual vivimos juntos, ¿no? Nosotros hemos reconocido que Cristo es el Señor, pero es un Señor que no me pertenece a mí, sino que es de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sin embargo, me gustaría dejar algo en claro acá, y es que no se puede hablar ni de iglesia ni de ninguna otra cosa sin contexto. ¿Sí? De ahí viene esa frasecita de que un texto sin un contexto es un pretexto. ¿Sí? Siempre necesitamos un contexto de referencia, y también cuando hablamos de iglesia. No existe tal cosa como una iglesia abstracta. Siempre que hablamos de iglesia, la hablamos en un sentido efectivo, encarnado, en relación con un contexto. Y por eso me gustaría ponerle un poquito de contexto de referencia a lo que vamos a estar hablando en relación con la iglesia. Las formas, las actitudes que vayamos tomando nosotros pueden llegar a ser más o menos efectivas dependiendo del lugar, de la cultura y del grupo social en el que se apliquen. Jesús dijo esta famosa frase en Mateo 16 a unos líderes religiosos. Ustedes saben interpretar las señales del clima de los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Es decir, no son capaces de hacer esta encarnación cultural, por así decirlo. ¿Sí? Ustedes saben hacer meteorología, pero les cuesta la encarnación cultural. Es decir, no saben interpretar las señales de los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando a su alrededor? ¿No? Y justamente esta pregunta va a guiar también nuestro recorrido acerca de cuáles son las señales de los tiempos. Porque no estamos hablando acerca de cómo ser iglesia en la abstracción de las ideas neoplatónicas. No estamos hablando de qué significa ser iglesia en Antioquía en el año 84. No estamos hablando de qué significa ser iglesia en Wittenberg en 1528. No, estamos hablando de qué significa ser iglesia en España, en Madrid, en el caso de ustedes, en el siglo XXI. Así que, sin más preámbulos, les doy la bienvenida al siglo XXI. ¿Sí? El mundo en que nos toca vivir es un mundo rarísimo. Hemos estado hablando estos días un poquito en los grupos acerca de eso también, con unos desafíos inmensos por delante. Hace muy poquito tiempo el mundo era muy diferente, las cosas sucedían a una velocidad bastante más lenta, y todo ha sido desde entonces bastante frenético, muy febril, un cambio constante. El mundo en el que nosotros tenemos que habitar
del cual no nos podemos abstraer. Es un mundo muy diferente del cual habitaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y si nos vamos 3, 4 generaciones para atrás, realmente es un mundo irreconocible. El mundo, vamos a ponerlo en términos más concretos, el mundo en el que vivió, no sé, Santo Tomás o San Agustín, era más parecido al que vivieron tus tatarabuelos que el que vivimos ahora, como para hacer un paralelismo, ¿no? Así de grande ha sido el cambio en muy poco tiempo. Estamos viviendo en una época posmoderna, hipermoderna, de modernidad tardía, que implica una gran sensación de desilusión. ¿Por qué? Porque la época moderna fue una época de grandes utopías, mediante proyectos como la democracia, como el auge del sistema capitalista, como el auge de la ciencia, el método científico, la racionalidad. La humanidad dijo, Occidente sobre todo, listo, estamos en camino hacia el desarrollo, hacia la perfección humana, vamos a dejar atrás la época oscura en la cual los mitos, las religiones, las leyendas nos mantenían en la ignorancia. Hoy en día estamos pisando sobre terreno fuerte, decían, hasta Auschwitz. Ahí dijimos, o sea que también se puede usar la tecnología para hacer atrocidades mucho peores que las que se hicieron antes. ¿Sí? Entonces, ahí es un momento de quiebre de la conciencia occidental. Toda la gran ilusión que se había hecho durante muchísimo tiempo entró en crisis y se vio que estas cosas que podían llevarnos hacia adelante también podían ser unas formas terribles de bajar a las profundidades de la humanidad. Y desde entonces, desde esa conciencia, desde la ruptura del paradigma moderno, hemos ingresado a una nueva etapa marcada por la desilusión. Porque las soluciones, las respuestas, las utopías de hace un tiempo ya no nos sirven tanto a nosotros. Y de ahí viene como esa sensación, medio como el astronauta, de estar vagando en la nada y de sentir que ya no hay respeto por nada. ¿Por qué? Porque los grandes implícitos que habían mantenido la convivencia social durante una buena parte de la modernidad, de pronto entraron en crisis. Y hoy en día ya no los compartimos. Y nosotros como cristianos decimos, no queremos simplemente repetir estilos o formas porque le funcionaron a nuestros padres o abuelos. Nosotros miramos la realidad y decimos, bueno, tenemos estos desafíos, tenemos esta realidad, y siempre está la tentación de decir, bueno, ponernos a pensar en estas cosas significa estar traicionando el corazón del Evangelio. Y justamente de eso hablamos en la charla sobre la cultura, ¿no? Acerca de la tradición, lo que se recibió, la traducción, cómo llevar eso que se recibió a un lugar nuevo, y la posibilidad de la traición, de faltar a eso que se ha recibido, ¿no? Entonces, si nosotros, de alguna manera, en todo ese proceso de traducción, perdemos el mensaje original, vamos a ponerlo en esos términos, hemos traicionado el contenido. Nuestra traducción es defectuosa, porque traicionó el mensaje, ¿no? En ese sentido, estamos perdidos si pasa. Sin embargo, constantemente nos vemos en la necesidad de revisar las formas, las palabras, las estructuras, las estrategias que implican traducir el mensaje del Evangelio a una sociedad que está en constante cambio y cada vez más rápido. Entonces, para que esto no se quede simplemente en un diagnóstico de problema del cual todos somos súper conscientes, me gustaría que podamos pensar en algunas soluciones o en algunos caminos que están un poco a la altura de nuestros conflictos. Son algunas ideas, son 7 propuestas que son muy prácticas, según mi parecer, para acercarnos a un modelo de iglesia para el siglo XXI. Si esto que voy a compartir se queda simplemente en el plano de las ideas, no va a ser más que un poco de información que ustedes ya tienen un montón de eso, como por ejemplo en Wikipedia, lo que leyeron hace un rato. Hay un montón de información dando vuelta, pero espero y oro para que podamos abrir nuestra mente y nuestros corazones para que el Espíritu nos inspire, para que no sea simplemente un poco más de información, un poco más de megabytes que nuestro cerebro incorpora. Y quiero hacer también una aclaración antes de meterme en estos puntos. En cada uno de ellos yo voy a estar hablando de la limitación o del problema que hay en una forma y proponiendo una alternativa a eso. Eso no significa necesariamente que todas estas cosas que yo voy a marcar como una limitación o como un problema sean cosas malas o pecaminosas en sí mismas.
No necesariamente significa eso. Pero sí creo que para ser la iglesia que el mundo necesita hoy, necesitamos dejar atrás algunas prácticas que hoy en día ya no son muy adecuadas para enfrentar los tiempos que corren. Y, entre paréntesis, muchas veces también esto nos va a llevar a intentar buscar la continuidad con la verdadera tradición, ¿no? O sea, en el fondo lo que pasó con la Reforma Protestante no fue que los protestantes teníamos la Biblia y los católicos tenían la tradición. No, lo que estaba en disputa es quién tiene la verdadera tradición. Y lo que dicen los reformadores, ustedes se han quedado con una tradición cortita, chiquita, de los últimos años, de los últimos siglos. Nosotros queremos llegar a la tradición verdadera. Queremos ir ad fontes, a las fuentes. Bueno, en todo este proceso de pensar cómo el Evangelio se encarna en nuestro propio contexto, también hay un deseo de decir, necesitamos volver a las fuentes. Y muchas veces el paradigma moderno, que nos ayudó a organizarnos durante muchísimo tiempo, es también como una tradición cortita, que sirvió y lo vemos nosotros como súper tradicional, pero a lo mejor fue súper tradicional durante los últimos 3 siglos. Si lo ponemos a la luz de 20 siglos de cristianismo, 3 siglos es muy poco, aunque para nosotros suene re tradicional. ¿Me explico lo que estoy intentando decir? Entonces vamos a hacer esta cuestión de decir encarnar acá, pero también el deseo de ir ad fontes, conectar con la historia y con el testimonio de los primeros cristianos. Así que en primer lugar, me gustaría proponer que para ser una iglesia en el siglo XXI necesitamos estar más enfocados en los procesos y menos en los eventos. No creo que la iglesia del siglo XXI se tenga que quedar atada al conseguimiento de meras metas. Y por supuesto que conseguimos metas. Estar juntos con otras personas en parte tiene que ver con decir nos ponemos de acuerdo para ir a tal lado y caminamos juntos. Eso es parte de la vida. Sin embargo, son los procesos los que construyen personas, los que construyen grupos que son capaces de alcanzar esos eventos, que vienen como una añadidura. Si no hay un proceso de formación de equipo de trabajo, si no hay capacitación, si no hay limado de asperezas, si no hay formación de carácter, si no hay un discipulado compartido, en realidad, cuando querramos alcanzar una meta concreta, no vamos a tener las herramientas para llegar a ese punto. Podemos tener la idea, podemos tener los objetivos planteados, pero nos falta justamente el contenido del proceso para llegar hasta ese punto. No se va a llegar a la punta de la montaña deseándola, sino a través de un largo proceso de caminata, de aprender a lidiar con el clima, de un entrenamiento para poder llegar hasta ahí. Y en la iglesia ese entrenamiento no se hace solo, sino que uno camina con otros hasta ese lugar. ¿Qué suele pasar? Las iglesias evangélicas somos muy buenos organizando cosas. Somos muy proactivos, somos muy pragmáticos, ¿sí? Y eso es algo muy positivo, pero tiene una sombra. Y la sombra es que puede ser que nuestras estructuras digan, bueno, yo sé que quiero llegar hasta ahí, bueno, ahora necesito que pase. A ver, hagamos que pase, ¿sí? Tenemos una visión, tenemos una mirada, entonces queremos que instantáneamente se llegue a ese lugar. Y este estilo suele ir bastante de la mano con bastante deserción también. ¿Por qué? Porque las caras no van soportando esa exigencia, entonces las caras van cambiando una tras otra. Quizás no hay un fortalecimiento de una identidad, no hay un compromiso hacia los ritmos naturales del grupo, de las personas. Eso lleva a que haya desilusión, agotamiento, trauma. Los niveles de agotamiento en el ministerio de las iglesias protestantes son altísimos. ¿Por qué? Porque somos muy pragmáticos y porque queremos llegar a lugares. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, el esfuerzo de decir vamos a estar más enfocados en compartir la vida real, más que necesariamente en aspectos litúrgicos o en programas eclesiales. Digámoslo en términos más sencillos, es importantísimo lo que pasa en la semana, no solamente lo que pasa el domingo, ¿no? Todavía tenemos ese chip de decir, necesitamos ir a la iglesia, vamos a la iglesia, y todos sabemos que en realidad iglesias no tiene que ver con paredes, no tiene que ver con un programa, sabemos que iglesias somos, pero lo tenemos tan incorporado a esa lógica que esos eventos se terminan comiendo buena parte de nuestra vida personal de fe, nuestra vida comunitaria. Vamos con la segunda. Una iglesia que quiera sobrevivir al siglo XXI implica también buscar un modelo más plural y menos uniforme. La modernidad, este periodo que duró, generalmente se pone unos 500 años, desde el descubrimiento de América hasta
algunos lo ponen la Segunda Guerra Mundial, o los años 60, o la caída de las Torres Gemelas incluso, como más o menos lo sitúan a la modernidad. Fue un periodo que confió mucho en la uniformidad. No por nada, las fábricas y los colegios se llenaron de personas que vestían uniformes. ¿Por qué? Porque la idea, cuando uno viste el uniforme, es que somos todos iguales, que todos somos un número, que somos irreconocibles unos de otros, y esto lo estudió bastante Michel Foucault, que en esa lógica, ser un bicho raro es peligroso, es casi delincuente, ser un bicho raro de esta sociedad uniformada. Lo diferente, estudió Foucault, generalmente terminaba o en la cárcel o en el manicomio. Esas eran las opciones. Sin embargo, ese modelo uniformador, donde todos piensan lo mismo, limitan su creatividad para evitar los roces, en una época como esta ya no se mantiene tan en pie. Fíjense, si no, ¿qué están contratando las empresas? ¿Dónde? Tiempos modernos, la de Chaplin. Tenés a Chaplin y al lado otro que son todos exactamente iguales y que simplemente tienen que hacer esto y pasa al siguiente y pasa al siguiente. Ese es el modelo fordista de producción, ¿sí? Donde da lo mismo que esté uno que esté el otro, simplemente tienen que cumplir ese rol. Hoy en día las empresas más competitivas lo que estimulan es que las personas sean particulares. Estimulan los bichos raros. ¿Por qué? Porque dentro de esas particularidades hay innovación, hay creatividad. Y a las empresas les sirve eso. Entonces ha cambiado la lógica en la cual se está pensando ese punto. La idea yo no es el uniforme, sino la personalidad, lo especial. Y qué bueno, digo yo, que pasar esto también en nuestras iglesias. Qué bueno que nuestras iglesias abracen a los bichos raros, que están por todos lados, ¿eh? Miren nomás un poquito alrededor y se van a encontrar con varios. Anoche prácticamente todos. Toda iglesia tiene sus bichos raros. Qué bueno sería que estos bichos raros fueran valorados, cuidados, como algo especial que tiene la comunidad. Y no como algo que hay que o amordazar para que se note poco, o en su defecto mandar un poco al ostracismo para que no cause tantos problemas, o en su defecto forzar para que se meta en la uniformidad, ¿no? Qué bueno sería pensar que estas particularidades que existen en todo grupo humano y de las cuales las iglesias están llenas, más que verlas como un peligro para la estructura, se vean como alguien que puede aportar una cosa que nadie más puede. Alguien que está trayendo algo sobre la fórmula a la mesa que nadie más sabe cómo hacer. Y que eso no es peligroso, que eso le hace bien a la salud de la comunidad. Fíjense nomás, las grandes ciudades son cada vez más híbridas. Y cada vez sorprende menos lo que uno va viendo en la calle. Cuando nos vamos caminando, nos vamos cruzando con una cosa y con la otra. Y es natural que todo esto tienda a darnos miedo, por ejemplo. Pero si le tenemos miedo a lo que es diferente en el mundo del siglo XXI, no nos queda otra cosa más que encerrarnos en una burbuja para esperar el fin del mundo. Porque esto no es que vaya a cambiar, lo más probable es que vaya a cada vez siendo más multicultural, más llenos de colores, más lleno de idiomas a nuestro alrededor. Nuestro desafío es justamente entre sacar lo bueno de lo vil. Porque esta multiplicidad, que podemos ver como un peligro, también puede ser una gran herramienta que enriquezca nuestros grupos. Y que esté trayendo elementos a la ecuación que necesitamos para destrabar la época histórica en la que estamos. Hoy en día ya no se está esperando, como si era más común en la modernidad, que todo el mundo sea una copia, de una misma forma. Sino el desafío para nosotros es lograr conducir estas diferencias y particularidades para el bien de todos. Eso es la convivencia civil en el contexto actual. Qué interesante que también el Nuevo Testamento no nos da la idea de una uniformidad. Si algo brilla cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, es la enorme multiplicidad que había en la iglesia primitiva. Hoy también estuvimos hablando de eso en los grupos, ¿no? Fíjense que Pablo utiliza, por ejemplo, la metáfora del cuerpo. Él dice, somos individuos particulares y al mismo tiempo somos parte de algo más grande. Constantemente el Nuevo Testamento está marcando esta tensión entre lo que es igual y lo que es diferente. Y que no son cosas mutuamente excluyentes, sino, como la palabra que aprendimos ayer, es una paradoja. La iglesia es el igual, de lo igual y lo diferente.
Es una unidad, pero no uniformidad. Es una unidad en la multiplicidad. La multiplicidad, según enseña la Biblia, es una parte fundamental de ser iglesia. Y tenemos, por ejemplo, si no recuerdo mal, en una de las cartas de Juan, un comentario de uno que dice que quiere forzar a que todo el mundo en la iglesia haga las mismas cosas. Y dice, tengan cuidado con ese, ¿no? El Nuevo Testamento constantemente nos estaba planteando esta iglesia que es multicultural, que habla muchos idiomas, que algunos tienen algunos dones y otros, pero más que todas esas cosas llevar a la polarización, a la fragmentación, lo que vemos es una iglesia súper viva y una iglesia que quiere mantenerse caminando junta a pesar de todo eso. Nuestra unidad no nace del hecho de que seamos todos iguales, sino que si estamos unidos es porque somos diferentes, no a pesar de que somos diferentes. La vida en comunidad significa amar al que es diferente justamente por ser diferente. Y ese es el gran salto de calidad. Muchas veces nos miramos y decimos, bueno, te amo a pesar de que seas diferente. La invitación del Evangelio es justamente porque sos diferente, te amo. Porque ahí también está la presencia de algo que es más grande que yo mismo. Es lo que hablaba Almen ayer acerca del abrazo. El abrazo no es para hacer desaparecer al otro y fundirlo conmigo mismo, ¿no? Yo siempre voy a recordar que cuando abrazo, el otro es otro. Y nunca el cristianismo ha querido que todo se funda en el uno o la nada, como por ejemplo algunas religiones orientales. El cristianismo no funciona así. El cristianismo es una religión de muchos colores. Y la forma en la cual Dios creó el mundo, con un montón de formas, nos recuerda constantemente eso, de que Dios se deleita en esa creación que es buena y que está llena de matices, y que todos esos son necesarios para la salud. Vamos a la siguiente. La iglesia del siglo XXI privilegia un funcionamiento más horizontal que vertical. ¿Y qué significa esto? Intentemos mirar, por ejemplo, la historia. Fíjense que cuanto más va pasando el tiempo en las sociedades, hay una tendencia que se puede detectar. Cada vez más pareciera que las sociedades humanas se distancian de modelos más verticalistas y van privilegiando modelos más horizontales, ¿no? Pensemos muy en el pasado. Pensemos en estas figuras que eran estos reyes, que eran emperadores y que eran dioses encarnados. ¿Sí? Los faraones, por ejemplo, eran semidioses encarnados que representaban prácticamente lo divino en la autoridad. No existe una forma de autoridad más vertical que esa, porque vos con un dios no podés estar diciendo sí o no, o me parece tal cosa o tal otra. Después hubo un cambio hacia una figura que ya no era un dios, pero estaba bendecido por los dioses prácticamente, ¿sí? Enviado por los dioses, ¿sí? Estas figuras más monárquicas que eran ungidas y encomendadas prácticamente por mandato divino. Y a partir de ahí se pasa a sociedades más parlamentarias y democráticas, donde ya se rompe esa visión y sí hay una participación, pero no directa, y se están ensayando al día de hoy programas que tienen más que ver con la democracia virtual, que tiende a esta cuestión de una participación más específica de las personas, ¿no? Entonces, fíjense, como que hay una dinámica que va tendiendo hacia pensar la organización humana desde ese lugar, en primer lugar. En segundo lugar, digo, la posmodernidad, la época hipermoderna, descree de los grandes relatos, las metanarrativas, diría Lyotard. Descree de las grandes instituciones. Descree de los líderes que son perfectos, que se creen supremos. La posmodernidad no le tiene mucha paciencia a ninguna de todas esas cosas. Y si no, algo que me gusta mucho a mí, perdón. Si no, fíjense, por ejemplo, las películas de superhéroes. Si uno quiere saber qué está pasando en la cultura, miren películas. Ahí está todo. Las películas de superhéroes. En los años 50, en los años 60, Superman es lo mejor que viene. Porque hace todo bien Superman. Es absolutamente ético, es perfecto en sus decisiones, es alguien comprometido con todo. Superman es absolutamente intachable. Sin embargo, Superman hoy en día es un poco insoportable. Hoy en día nos gusta Peter Parker. Nos cae muy bien Spider-Man hoy en día.
¿Por qué? Porque Spider-Man es un fracasado. Porque nosotros nos podemos proyectar en Spider-Man, en Superman no. Spider-Man tiene sentido para nosotros, porque es el chico que reparte pizza a la vuelta de casa. Como decimos, claro, esto tiene más sentido para mí, porque tiene sus conflictos. Y fíjense que los Superman de los últimos 15 años le han tomado el pulso. Y ahora Superman vive en una constante crisis de ansiedad. ¿Sí? Vive en crisis existencial constantemente con su identidad. ¿Por qué? Porque está reflejando un estilo de percibir las cosas en la época en la que estamos. Esos ídolos perfectos, superhéroes perfectos de otro tiempo ya no nos hacen mucho sentido. Nos sentimos atraídos por la fragilidad de Peter Parker, porque nos podemos proyectar en eso. Entonces, a nivel eclesiológico, eso significa, por ejemplo, que muchas de las categorías de líderes y de pueblo o de referentes y el resto son categorías que están un poco en crisis en la época en la que estamos hoy, ¿no? Fíjense que la iglesia evangélica, aunque es heredera de la Reforma, y aunque Lutero y compañía protestaron contra el autoritarismo y el verticalismo del Papa, nosotros, como herederos de toda esa tradición, hemos encontrado nuevas maneras de mantener esos principios contra los cuales los reformadores protestaron. Encontramos otras formas, otros nombres, otros mecanismos. Y sin embargo necesitamos reconocer que hoy en día no estamos ya en el tiempo de los patriarcas, ni en el tiempo de los jueces, donde había un caudillo que llevaba adelante una gran hazaña, y el resto miraba. Este es el tiempo de la iglesia. Y el tiempo de la iglesia es uno en el cual seguimos humildemente en comunidad los pasos de Jesús. En la iglesia no hay caudillos, hay hermanos y hermanas. Es verdad, hay hermanos mayores que tienen otro recorrido, que tienen otra experiencia, que tienen otras responsabilidades. Sin embargo, un modelo caudillista, un modelo verticalista, le roba al Señor no solamente su autoridad, sino también su gloria. Entonces creo que en vez de reunir un montón de tareas o de poder en unas pocas personas, trabajar en pos de un funcionamiento más horizontal no solo es sano, sino que también estimula el crecimiento de otros, porque abre la puerta a que existan. Entonces, en vez de tomar una actitud pasiva de decir, bueno, esto ya lo van a resolver los pastores, los líderes ya se van a encargar de esto otro, ¿no? ¿Por qué nadie me está cuidando a mí? Un funcionamiento más horizontal nos hace responsables de nuestra propia fe y nos hace responsables de nuestro prójimo. No hay otra persona que se haga cargo de eso. Es tu responsabilidad. Es tu prójimo el que tenés al lado. Y Dios, como le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Son esas preguntas que Dios nos sigue haciendo. ¿Dónde está tu hermano? Una más. La iglesia del siglo XXI no es perfecta ni intocable, sino que por el contrario elige ser vulnerable y abierta a los demás. En el modelo tradicional del liderazgo en general y de la religión en particular, pareciera que una vez llegamos a la cima, nadie puede saber nuestros errores. Estamos solos en la punta de la montaña y si alguien se da cuenta de eso, va a ser una vergüenza muy grande. Y si dejamos que se vean nuestras debilidades, nuestras fragilidades, seguro que alguien va a intentar derrocarnos. Entonces nadie lo puede saber. Pero hay muchos problemas detrás de esta costumbre. En primer lugar, porque genera mucha vanidad, porque crea dioses de nosotros mismos. Nos convierte en personas inalcanzables, lo cual significa que las que están a nuestro alrededor pierden la confianza, pierden la capacidad de acceder a nosotros, porque sienten que justamente como somos intocables, ¿qué voy a hacer yo molestándome? ¿Qué voy a hacer yo siendo Peter Parker molestando a Superman? En segundo lugar, otro problema de esto es que genera muchísima presión y soledad en las personas. Los cristianos en general y los líderes en particular, suele pasar que no podemos mostrar nuestras heridas, no podemos mostrar nuestra fragilidad. Y todos sentimos un poco que nadie es tan exigido ni dedicado a las cosas de Dios como nosotros. ¿No les pasa a ustedes? Nadie está tan comprometido con el Evangelio como yo. Y si yo no estoy, se le cae el armatoste a Dios en la tierra prácticamente. Si nosotros no hacemos lo que estamos haciendo, seguro que va a venir el apocalipsis en algún momento. Y esta idea de que somos los únicos que estamos comprometidos nos lleva a unas autoexigencias tremendas y a sentir constantemente que no tenemos a nadie que comparta la carga con nosotros. En tercer lugar, este tipo de visiones
como más de la intocabilidad, lleva a generar cierta idolatría hacia figuras de autoridad o de respeto. Los líderes, al volverse estos referentes intocables y perfectos, no podemos decir nada hasta que llega el problema. En el momento en el que el superhéroe deja de tener superpoderes, se convierte en súper detestable. El momento en el cual Superman, fíjense, está clarísimo en la peli de Zack Snyder, en el momento en el que Superman pierde sus poderes, la gente lo detesta. ¿Por qué? Porque hay una figura ahí intocable que de pronto es uno de nosotros. Y no podemos lidiar con eso, ¿no? Cuando viene el problema, llega la decepción inmensa, y esta intocabilidad se ha visto muchísimo en nuestras comunidades. En el momento en el que se conoce la miseria o la bajeza de alguien, mucha gente se queda devastada, porque se rompió la utopía, se rompió la ilusión, se rompió incluso la relación con Dios. Entonces dejamos de ir a la iglesia, no sé si Dios está acá, si esta iglesia, si el cristianismo. Y eso estaba muy mal, porque estaba depositando un montón de esperanzas en una figura que es falible. Creo que es mucho más sano, más actual, más bíblico, vivir vidas abiertas a los demás, conscientes de nuestras debilidades, explícitas sobre nuestras carencias, sobre nuestros pecados, porque ninguno de nosotros es Superman. Y la autosuficiencia es un pecado que nos hace creer que podemos solos y que lo logramos solos. Y cuando somos espiritualmente intocables, nos volvemos esclavos del pecado, porque no hay nada con qué desarticular el pecado. Entonces, los líderes del siglo XXI, la iglesia del siglo XXI, los cristianos del siglo XXI, saben en todo momento que no son ni superhombres ni supermujeres y que esa aparente debilidad es en realidad la mayor fortaleza. Porque si somos humanos, significa que los demás pueden confiar en nosotros. Y significa que cuando nos equivoquemos, cosa que va a pasar, no se va a caer la estructura. Entonces, la vulnerabilidad protege a la iglesia. La protege de los egos, la protege de la idolatría. La iglesia del siglo XXI, creo yo también, tiene que prestar más atención a las personas que a los objetivos. Algo mencionábamos sobre esto hace un rato, de que si no existe un cuidado de las personas, nos va a costar muchísimo alcanzar los objetivos también. Esto ha sido siempre así en la historia de la humanidad, pero en la época en la que vivimos, muchísimo más. Estábamos hablando, no me acuerdo con quién, en estos días, acerca del cambio en la lógica de los trabajos. Hubo un tiempo en el cual, cuando vos conseguías un trabajo, firmabas y prácticamente decís, bueno, en este lugar voy a estar el resto de mi vida y ya está. Hoy en día es, no me gusta cómo me tratan acá, me voy a otro. Bueno, eso que sirve para los trabajos, que sirve para los grupos de amigos, que sirve para las páginas de Facebook, sirve para todo, incluida para la iglesia. Si acá no me tratan bien, si acá no me cuidan, si acá no me dignifican como persona, si acá no entienden mi vocación, si acá no respetan mis dones, me voy. Hoy en día, para bien y para mal, lidiamos con que el mundo es muy grande. Y somos muy conscientes de eso. Entonces sabemos que es un mundo que al menos hay otras opciones que el pequeño lugar en el mundo en que yo habito. Eso puede ser algo muy bueno, muy malo, dependiendo de las situaciones. Pero en nuestra época, si la gente no se siente querida, cuidada, potenciada, es muy fácil que nuestros grupos se vacíen, ¿no? Y a veces está esta idea, bueno, esta es una generación de cristal. Claro, en algún punto puede ser, pero en algún punto también es una generación que ha aprendido que tiene dignidad, por ejemplo, y que no da lo mismo que me traten de una forma o de la otra, que yo no soy un trapo del piso. Y digamos que tan mal no estaría eso, me parece. Yo personalmente tengo un montón para aprender sobre este punto, porque en lo personal me encanta a mí tener una zanahoria puesta acá, e ir persiguiendo mi zanahoria por donde me va llevando, ¿no? Y nunca se termina. Mis objetivos nunca se terminan. Siempre hay otra cosa, hay otro libro que leer, hay otro libro que escribir, hay otra historia que conocer, hay otro viaje que hacer, hay otro recorrido, hay otra carrera. A mí me resulta muy divertido por mi personalidad. Sin embargo, aunque esto es importante, la iglesia tiene más que ver con programas que con personas. Y eso es algo que yo, primero que nadie, tengo que recordarme constantemente. Que no tiene que ver con
hacer caminos, ¿sí? Los programas son muy importantes, son parte de la vida, son necesarios. Una iglesia sin programas, una persona sin programa, igual entra en crisis. Es importante. Sin embargo, si nos perdemos en ese proceso a las personas que forman parte de esos programas, que existen en esos programas, muchas veces creo que terminamos imitando más a las empresas con sus productividades que al reino de Dios y a la comunidad de Jesús. Entonces creo que todos podemos bajar un poco nuestros niveles de ansiedad e intentar caminar a la velocidad del más lento, ¿no? Este famoso proverbio africano que dice, si querés llegar rápido, camina solo, pero si querés llegar lejos, necesitas caminar con otros, ¿no? Entonces, si de alguna manera vos estás participando de un espacio de servicio, un ministerio en la iglesia, si sos de alguna manera un emprendedor, un soñador, un visionario, un líder, siempre quizás vos también sientas que tenés una zanahoria a la que tenés que perseguir. Y esa es tu alegría y tu cruz, tu zanahoria. Siempre vas a sentir que hay un montón de planes y cosas por hacer y abrir nuevos caminos, porque, bueno, a lo mejor sos una persona muy visionaria. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque no podemos permitir que nuestras pasiones, nuestros objetivos, nuestros sueños exterminen a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Fíjense, por ejemplo, lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Yo siempre pienso eso. Al contrario, me recuerda Pedro, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que quiere que todos se arrepientan. Entonces, los procesos comunitarios son más lentos. Es más rápido y seguramente más eficiente dar y recibir órdenes. Pero en el largo plazo trae muchos problemas. Estamos ya llegando al final de esta charla y voy a decir, y esto seguramente les va a traer un poco de problema a las personas que tienen TOC cuando miren esta pantalla. La iglesia del siglo XXI tiene que aprender a confiar más y dejar de lado el deseo de controlarlo todo. Y acá me gustaría hablar un poquito de Jesús. ¿Cuántos libros hemos visto por ahí que dicen Jesús, el mayor líder de la historia? ¿No? Es casi como un tema en sí mismo. Jesús empezó un pequeño movimiento y creció más que ninguna otra religión en la historia. Y sin embargo, si vamos a ponernos en preciso, también hay que decir que Jesús fue uno de los líderes más irresponsables que ha habido en la historia, dentro de la lógica de empresaria, de lo que funciona y todo lo demás. A ver, dijo, voy a traerme esta gente para que trabaje conmigo. Este traidor a la patria, llamado Mateo, que le roba a su propio pueblo, este me sirve. Pedro, este pescador que se pelea con todo el mundo, este es bueno. Simón el celote, es decir, el terrorista, venga conmigo. Los hijos de Zebedeo, que al rato querían prenderle fuego a los samaritanos, estos son buenos, estos los quiero para mí, ¿no? A esta gente Jesús le confía el destino de su mensaje. Esa no es fácil desarticular lo que eso implica para nosotros. A gente como esa, tan evidentemente fallada, problemática, limitada, le confió el destino de su mensaje. Y fíjense que cuando Jesús podría haber aparecido, resucitado en el centro de Jerusalén, diciendo, ok, esto es lo que pasó, convenciendo a todos, firmando su libro, esto lo escribí yo, palabra por palabra, certificado, normas APA, está todo acá, estas son mis palabras. Él dijo, muchachos, yo me voy, pero sé que con el Espíritu Santo ustedes lo van a hacer bien. Entonces, creo que eso nos hace pensar mucho acerca de los niveles de tolerancia que manejamos en nuestra vida eclesial. Porque apenas alguien hace algo que no me gusta, fácilmente me sale decir, este es un hereje, este es un tibio, este es un apartado, porque nos sentimos más cómodos si definimos una línea y separamos los que están adentro y los que están afuera. Nos da seguridad. Y esto muchas veces puede mostrar el celo que sentimos por el Evangelio, por las cosas de Dios, pero también puede ser un gran indicador de que no estamos confiando para nada en la labor del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos nosotros, el Espíritu Santo capaz que hace algo como eso.
Entonces, pregunto, ¿quiénes nos creemos nosotros para sentir que si no tenemos el control, la iglesia se cae a pedazos? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo ha dejado su espíritu que dice que nos va a llevar a toda verdad y que no estamos solos y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, creo que esto es un ánimo para confiar en la obra que Dios ya está haciendo entre nosotros. Y sí, ahora vamos con la última. La iglesia del siglo XXI se esfuerza por estar formada no por espectadores, sino por colaboradores. Una estructura más horizontal, de la cual ya hemos hablado, saca a las personas del ámbito de meros observadores de algo que está pasando afuera, ¿no? Como está, no sé, el caudillo Sansón. El resto mira, qué lindo lo que hizo Sansón, viva. Eh, Hoy en día, en la lógica de la iglesia y no de los caudillos, hay una lógica no de decir otro está haciendo la obra de Dios y yo soy un espectador. Entonces, en un primer sentido, una estructura horizontal de la era de la iglesia nos involucra en la tarea. Cuando simplemente estamos acatando órdenes, nuestro nivel de involucramiento es muchísimo menor que si somos parte del proceso creativo. Esto lo saben ustedes. Cuando simplemente yo tengo que decir, estoy en un trabajo, por ejemplo, donde no se me respeta, donde yo simplemente estoy ahí cumpliendo, llenando un hueco, y si me dicen, tenés que hacer esto, y yo digo, sí, 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 lo hago. Mi involucramiento, mi creatividad, mi compromiso con ese trabajo, con ese espacio, con esas cosas, es así. Pero si de alguna manera yo soy parte de pensar en eso, las cosas cambian. Me siento más involucrado. Entonces, el primer paso sería entonces dejar de crear espectadores e involucrar a las personas en lo que estamos haciendo. Básicamente pasar de ser espectadores a ser participantes. Ese es un primer gran paso que suma un montón. Sin embargo, me parece que todavía hay un problema con el hecho de ser participante, y es que uno participa en una actividad que ya está predeterminada. Algo que ya está hecho, algo que ya está funcionando. Es decir, todos los martes a las 10 de la noche vamos a jugar al fútbol en tal lugar. Justo, Flavio no puede este martes, se quedó un hueco. Necesitamos a alguien que llene el lugar de Flavio. Ya está definido a qué nos juntamos a hacer, dónde nos juntamos, qué día, a qué hora, en qué posiciones juega cada uno. Esa sería la participación. Todo está definido y se llenan los huecos para la participación. Creo que un paso más arriesgado, más que la participación, es la colaboración, ¿sí? Del colaboro, es decir, un trabajo a la par. La pregunta sería, ¿les parece que juguemos esta semana al fútbol o hacemos otra cosa? Entonces, la iglesia no solamente no da órdenes para que otros meramente observen, sino que los hace participar. Y más aún, digo, qué bueno que sería que tenga un grupo cada vez más rico de colaboradores que se tomen el tiempo para ponerse de acuerdo acerca de a dónde quieren ir, cómo quieren caminar para llegar hasta ese punto, qué motivos los van a llevar a tomar esas decisiones, en qué tiempo van a desarrollar todas estas cosas, con qué personas se van a unir para poder lograr todos estos planes. Muchas veces en nuestras comunidades tenemos armados un esquema que funciona. Entonces, cuando de alguna manera falta, no sé, falta un músico, ¿no? Entonces decimos, bueno, tenemos todo el resto de los instrumentos, nos falta este. ¿Qué necesitamos ahora? Alguien que toque ese instrumento. Entonces, hay un hueco que se va llenando con uno. Pensar en una lógica más de colaboración significa, tocamos con estos instrumentos o tocamos con otros, hacemos este tipo de música o hacemos otra, tenemos este tipo de tiempos o no. Las personas que estamos colaborando con este espacio, ¿de qué manera nos sentimos representadas, identificadas con esto que ya estamos haciendo? Y si no, ¿tenemos la posibilidad de imaginar otras formas de organizarnos, otras formas de pensar nuestro tiempo compartido? ¿Vamos a hacer estas canciones? ¿Por qué las vamos a hacer? ¿De qué manera esto es significativo para las personas que habitamos este espacio? Obviamente, ponerlo en estos términos van a significar cosas más lentas, porque es más rápido que simplemente haya decisiones y personas que acatan a todo eso. Obviamente que va a significar construir acuerdos, probar diferentes cosas, equivocarnos un montón de veces. Sin embargo, la posibilidad de ser colaboradores hace que
la iglesia se empodere. Porque pasa de expectar a simplemente, bueno, si yo no estoy, lo va a hacer otro. A decir, no, no, esto que está pasando tiene que ver conmigo y tiene que ver con nosotros. Yo estoy presente acá. Hay parte de mi aporte en esta fórmula. Y si yo falto, la fórmula es diferente. Es cambiar la lógica de empresa por una lógica más de cuerpo. Ayudar a que cada uno encuentre su lugar en el cuerpo de Cristo. Y no decir, bueno, vos, mano, tenés que esforzarte por caminar de alguna manera. Porque es lo que hace falta, porque se creó un hueco, nos amputaron la pierna, entonces ahora vamos a cortar el brazo y lo vamos a poner abajo, para que haga más o menos el mismo trabajo. Es ayudar a cada uno a encontrar su lugar en el tablero y potenciar las capacidades de cada uno. Porque cuando simplemente estamos llenando un hueco, es fácil que nos cansemos, que nos desanimemos. Porque a fin de cuentas, no es mi proyecto. Yo no estoy representado en eso que está pasando. Y seguramente cuando yo no esté, otro lo va a seguir haciendo. Sin embargo, cuando lo que estamos haciendo nos representa, nos sentimos mucho más motivados, más enfocados y más comprometidos. Y obviamente uno va a decir, bueno, ¿qué va a pasar entonces si nos amputan la pierna y no hay piernas? Quizás es el desafío de aprender a caminar con muletas, de una manera que sea más orgánica para la existencia de las personas que están ahí. ¿Qué pasa si no tenemos tecladista en la banda? O si de pronto no hay alguien que esté llenando ese hueco. Bueno, ¿qué tal si pudiéramos pensar que esa situación es también una posibilidad que abre el Espíritu Santo para que reflexionemos en lo que somos, en dónde estamos y por qué hacemos lo que hacemos? ¿No sería significativo que si somos el cuerpo de Cristo y que Cristo está cuidando su iglesia a través de su Espíritu, que Él ya ha puesto a los miembros que necesita este cuerpo para ser un cuerpo que funciona? Porque quizás si nadie se está sintiendo convocado, a lo mejor está bueno, ¿no?, esperar y darle la posibilidad para que Dios convoque y no sentirnos ansiosos porque necesitamos llenar huecos, sino que quizás es Dios mismo el que está generando esos espacios, porque también nos ayudan a pensar cómo nos organizamos. Creo que esta es una de las consecuencias prácticas de preocuparnos más por las personas que por los proyectos. Y con esto voy cerrando. Para que la iglesia pueda dialogar con los dilemas del siglo XXI, nuestros objetivos deben compartirse también. Son súper necesarios e importantes los visionarios, pero hay que recordar en todo momento que esta es una comunidad de fe y que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que en ese sentido no estamos ya en la época de los caudillos del Antiguo Testamento. Así que me gustaría hacer un repasito en estas cosas que vimos. Dijimos que una iglesia que pueda surfear las complicadas olas del siglo XXI, creo yo que puede apuntar a ser una iglesia más de procesos que de eventos, más de pluralidad que de uniformidad, más horizontal que vertical, más vulnerable que intocable, más de personas que de objetivos, más de colaboradores que de espectadores y más de confianza que de control. Este recorrido es súper breve, demasiado rápido, y seguramente ustedes tienen un montón de otras cosas para decir y ojalá que estas cosas vayan saliendo en los grupos. Creo que reconciliarnos con la iglesia implica un proceso doble. Como dije, en primer lugar, reconciliarnos con la situación en la que estamos. Es decir, no vivir aislados de la época, sino sabiendo que vivimos en este contexto histórico, en esta geografía, en estos contextos culturales. Eso en primer lugar. Pero también una reconciliación con el testimonio de los primeros cristianos, con el modelo de Jesús, ¿no? Fíjense que esas dos cosas no solamente que pueden ir de la mano, sino que necesitan ir de la mano. Y muchas veces nos vamos a sorprender, creo yo, que las complejidades culturales nos van a forzar, nos van a empujar a lugares donde nos veamos obligados a buscar soluciones creativas y que de pronto vamos a decir, ah, esto suena muy a Jesús. Nunca lo habíamos hecho así, pero esta situación nos obligó a salirnos de eso que conocíamos y abrir un camino que de pronto descubrimos que no lo inventamos nosotros, como vimos ayer, sino que son cosas que Dios ya ha hecho en el pasado. Así que me gustaría hacer una pequeña oración para que
este tiempo que, bueno, se van a estar conversando en los grupos, sea un tiempo valioso y que no sea simplemente para eso, para hablar de algunas ideas de afuera, sino para pensar, ¿esto tiene sentido? A lo mejor lo que yo acabo de compartir dicen, la verdad, en nuestra comunidad, esto no tiene nada que ver, simpático el chico que habló, el chico de Wikipedia, genial, pero fuera de eso, a lo mejor no tiene nada. O a lo mejor ustedes dicen, acá hay cosas que entendemos que tienen que ver con las cosas que Dios ya ha estado haciendo entre nosotros. Si es así, genial. Para que ustedes lo puedan hablar, para que ustedes puedan decir, ¿acaso el Espíritu nos está guiando en esta dirección? Bueno, que así sea. Te pedimos, Señor,